La economía, por supuesto, sigue en el centro de la agenda del país. La agenda económica marca un poco el paso y ayer se conoció un dato clave, el dato de inflación que marcó un dígito por primera vez en 6 meses y las expectativas hacia adelante son positivas. Estamos en línea con el economista Daniel Artana para analizar qué tan sostenible puede ser esta baja de la inflación y la mejora eventualmente en la economía. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá con esta mañana tan fría. Lo primero preguntarte, Daniel, es si esta baja que se espera ahora para mayo de la inflación es sostenible ya en el segundo semestre, ¿no? Que es a lo que a todos les preocupa un poco. Pero yo creo que primero la inflación de mayo va a dar menos que la de abril. Ahí las primeras lecturas que tenemos nosotros apuntan a eso. Es cierto que el gobierno, para asegurar ese dato, ha postergado aumento de tarifas, el aumento previsto en el impuesto a los combustibles, y está el tema de la baja de las cuotas de las prepagas, que algún efecto van a tener en mayo, y por lo tanto eso se va a sentir después. Claro. Pero mi impresión es que la inflación va a seguir bajando en el segundo semestre. Uno tiene varios elementos que van en ese sentido. Primero, si el gobierno mantiene la devaluación mensual al 2%, es muy difícil que la inflación se mantenga al 5 o al 6, salvo cuando uno tiene ajustes de precios relativos muy importantes, de los cuales ya hemos tenido algunos que han operado en la primera parte del año. Y además tenemos una recesión importante, Sí. que también ayuda a que los precios no crezcan tanto. Así que mi impresión es que en términos de inflación los datos van a seguir mostrando, más allá de que después podamos tener algún mes que da más alto que el anterior, porque eso ocurre o puede ocurrir. Mi impresión es que la inflación va a seguir bajando en el segundo semestre del año. De hecho, los mercados financieros pronostican eso, digamos, Sí. cuando uno mira el rendimiento de la inflación implícito en los bonos públicos. Sí, y ahí entrando en ese terreno, bueno, se empieza a concatenar todo, se empieza a encadenar, porque baja la inflación, el gobierno, el Banco Central, mejor dicho, ayer bajó la tasa de interés en esta idea de ir licuando pesos, de ir eliminando pesos del sistema. Y la gran pregunta, ¿no? El gran elefante blanco, todo esto para levantar el cepo, pero no está tan claro que ese proceso sea tan rápido como se preveía por ahí a principio de año. No, yo me parece que el gobierno está siendo prudente al respecto. Yo creo que el cepo hay que levantarlo, es muy negativo, pero nosotros tenemos que también discutir. Uno puede ir avanzando en remover distorsiones, porque acá tenemos como dos cepos. Un cepo para empresas, no pueden girar dividendos, no tienen restricciones, y un cepo para personas, que nosotros no podemos comprar dólares para ahorrar más allá de un Sí. número muy bajo. A mí me parece muy importante si el gobierno puede ir avanzando en remover las distorsiones para empresas, porque esas son las que afectan el proceso de producción, y eso creo que se puede ir haciendo más rápido que lo otro. Sí. Entonces, lo importante es que uno vaya avanzando en la dirección correcta. Si el cepo se levanta en el segundo semestre del año, durante el año 2025, no va a cambiar mucho la cuestión. O sea, yo entiendo que están todos, que la gente es ansiosa en la Argentina, quiere que las cosas se resuelvan rápido, pero las reservas del Banco Central siguen siendo muy escuálidas y hay un Sí. montón de deuda que ha ido acumulando la nueva gestión del Banco Central, que también hay que tener claro cómo se va a resolver. Social, Bueno, me refiero. ahí, Daniel, me abrís un montón de ventanas. Lo primero que decís es esto de, bueno, no pasa nada, no es tan tremendo si en vez de ser a fin de año es en 2025. Y acá la pregunta que yo te hago es, ¿de verdad no pasa nada? ¿No se demora la recuperación económica? A mí me parece que ahí se mezclan dos cosas. La recuperación no requiere, o sea, uno tiene una capacidad, hay capacidad en la economía argentina hoy, después de los datos de actividad de marzo seguro en industria y construcción, tuvimos una caída muy Sí. fuerte. Para recuperar esa caída no hace falta nueva inversión. El cepo afecta más las nuevas inversiones que el uso de la capacidad instalada, que depende de que uno tenga o más exportaciones, que en la Argentina opera poco ese factor, o que uno tenga más consumo interno. Entonces, no mezclemos. El cepo es muy dañino como señal de largo plazo para el crecimiento de largo plazo de la economía. Ahora, para tener una recuperación después de la caída que hemos tenido todo el año 23 y en lo que va del año 24, la remoción del cepo no es importante. Entonces, Me- me parece a mí que no mezclemos las cosas. La economía puede rebotar. Ahora, para crecer en términos sostenidos,
hace falta nuevas inversiones y el cepo traba algunas de esas nuevas inversiones. Clarísima esta diferenciación. Mencionaste la cuestión de las reservas del Banco Central. Estamos en plena época de liquidación de la cosecha que arrancó con algún que otro contratiempo. ¿Cómo estás viendo ese proceso precisamente teniendo en cuenta que la devaluación del dólar oficial, bueno, es muy tranquila y algunos se quejan? Bueno, la primera cuestión es que el Banco Central logró equilibrar, tener reservas netas cero, digamos. Después de Sí. iniciar con un número negativo de 11, 12 mil millones de dólares. Así que ha habido una recuperación importante. Esa recuperación en parte coincide con el postergamiento de pago de importaciones que dispuso la nueva administración. Esos son alrededor de 10 mil millones de dólares en lo que va. Así que ojo, porque eso tiene algo de artificial, pero es cierto también que estaban esperando la cosecha. Yendo a la pregunta de la cosecha, ¿hubo ahí algún atraso en la recolección por las lluvias? Hubo también una menor producción producto del impacto de la chicharrita, esta famosa, sobre la producción de maíz, pero la cosecha va a ir fluyendo. Independientemente de la discusión cambiaria, a lo sumo habrá productores que decidirán acumular una parte de la producción en cirobolsas, pero vamos a tener una venta mucho mejor que el año pasado. Después tenemos una discusión de más largo plazo, donde tenemos hoy al sector, o de mediano plazo, donde tenemos hoy que los exportadores tienen 20% de sus ventas que las pueden hacer al contado con liquidación. Sí. Ahí recordemos que con el Fondo Monetario en principio eso se acababa a mediados de año. Sí, en Eso junio. va a plantear una discusión adicional. Y después está la vieja discusión de retenciones y de costos internos, que obviamente afecta al campo como afecta también a otros sectores. De hecho, tenemos quejas de la industria también por el tema de retenciones sobre productos industriales. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno tiene una situación de un tipo de cambio que tiene menos margen del que había a principio de la gestión del gobierno actual. Daniel, antes de despedirte, quiero preguntarte de todo este panorama de acá hacia fin de año, ¿qué es por ahí lo que más te preocupa? ¿Cuál te parece el principal riesgo? Bueno, yo creo que vamos a tener un segundo semestre que va a ser mejor que el primero. La Es inflación un va a ser montón. más baja el promedio de los 6 meses que vamos a tener de julio a diciembre de la que hemos tenido. Esto es fácil de lograr. Y creo que vamos a tener un nivel de actividad mejor. Por esto que hablábamos antes, hay una recuperación cíclica que va a darse. A mí lo que me preocupa dentro de ese panorama que va a ser mejor es que el gobierno, que ha tomado algunas decisiones mirando, si querés, la popularidad de la gestión de gobierno, como postergar tarifas, bueno, uno necesitaba subir tarifas no porque el gobierno es malo, lo necesitan por una cuestión fiscal, lo mismo que el tema del impuesto a los combustibles, y lo mismo que la política cambiaria. Entonces, que no nos tentemos por lograr en 2 o 3 meses una situación mejor, transitoriamente, para mantener la popularidad del presidente, complicando la gestión del año siguiente. Eso es lo que a mí me preocupa, que en el fondo o sea, cedan a las tentaciones populistas, Sí. para llamarlo de alguna manera, que siempre están presentes, ¿viste? Ese foco en mirar el corto plazo y no el mediano plazo. Que queda Me da clarísimo la sensación de que el presidente puede evitar esto por la forma que él que él analiza tiene. los problemas y el foco que ha puesto. Así que ojalá no se deje guiar por estos cantos de sirenas. Es interesante, te preocupa más en definitiva la política que la economía en sí misma en un contexto realmente delicado. Daniel, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, muchísimas No, gracias por haber ustedes por participado. llamarme. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, que tengas un buen día.